ella escrita, sino grabada en el instinto, en el pulso acelerado de cada criatura que entendía que la vida era un préstamo frágil. Los árboles gigantes, con sus raíces expuestas como venas de la tierra, parecían observar en silencio, guardianes de secretos que ninguna generación de tigres había logrado descifrar por completo. Se decía que la selva tenía memoria, que cada hoja que caía era un registro de lo que había sido, y que el viento que susurraba entre las ramas llevaba las voces de los ancestros, advirtiendo a los vivos sobre los errores del pasado. El tigre, cuyo pelaje era un mapa de rayas negras sobre un oro desgastado por el sol, estaba quieto sobre una saliente de piedra elevada. Sus músculos, tensos como cuerdas de arco, no se movían, pero sus ojos amarillos escudriñaban cada sombra que se alargaba entre los helechos. No cazaba, no acechaba a una presa. Vigilaba. Su nombre era irrelevante para el viento, pero para su familia, él era el pilar, el muro entre la seguridad de la cueva y la inmensidad indiferente del bosque. Sentía el peso de la montaña sobre sus hombros, un peso que no era físico, sino la carga de saber que cada decisión que tomaba resonaría en el futuro de su sangre. Recordaba los inviernos pasados, aquellos donde la nieve cubría las huellas de las presas y el hambre se convertía en una compañera constante en la cueva. Recordaba el sonido de los llantos debilitados de cachorros que no lograron ver la primavera, memorias que ahora ardían en su mente como brasas vivas. Esa historia, ese dolor acumulado, era lo que guiaba sus pasos hoy. No era crueldad lo que movía su corazón, era el terror absoluto de repetir el pasado, de fallar donde sus propios padres quizás habían fallado. Abajo, en la entrada oculta de la guarida, cubierta por enredaderas espesas que actuaban como cortinas naturales, se escuchaba un sonido suave, casi imperceptible para cualquier otro oído, pero para él era el sonido más fuerte del mundo. Era el respirar de ella, su compañera, la madre de sus cachorros. El tigre cerró los ojos un instante, dejando que el sonido del viento entre las ramas altas llenara el silencio de su mente. Sabía lo que había ocurrido hacía apenas una hora. El milagro había sucedido. 7 vidas nuevas habían llegado a este mundo, 7 pares de ojos que aún no se abrían, 7 bocas que pronto pedirían alimento. 7 corazones que latían al unísono con el suyo, pero también 7 bocas que la selva podría considerar un exceso. En toda la historia de su linaje, nunca se había registrado una camada tan numerosa. Era una bendición, sí, pero en la economía estricta de la naturaleza, una bendición tan grande podía convertirse rápidamente en una maldición si los recursos no alcanzaban. Bajó de la saliente con un movimiento fluido, sin hacer crujir ni una sola rama seca. Sus almohadillas absorbían el sonido de sus pasos mientras se acercaba a la entrada de la cueva. El olor que emanaba de allí era dulce, leche y vida nueva, contrastando con el olor metálico y frío del exterior. Al entrar, la oscuridad era acogedora, protegida por las paredes de roca que habían resistido tormentas durante siglos. Ella estaba allí, acostada sobre un lecho de musgo seco y hojas suaves, limpiando cuidadosamente a uno de los pequeños. Sus ojos se encontraron con los de él, y en esa mirada hubo un universo de comprensión y temor. Ella sabía por qué él había estado vigilando tanto tiempo en silencio. Conocía la carga que él llevaba, pero también conocía el límite de su propio corazón de madre. 7, susurró ella. Su voz era un ronroneo grave que vibraba en el pecho del tigre, llenando la pequeña caverna con una calidez tangible. Nunca había sucedido. La selva no recuerda 7 en una sola camada. Es como si el universo hubiera decidido probar nuestra fuerza al máximo. El tigre se acercó lentamente, olfateando a cada uno de los pequeños que se movían torpemente, buscando calor. Eran diminutos, vulnerables, completamente dependientes de su protección. Una brisa fría coló por la entrada de la cueva, haciendo que los cachorros se encogieran instintivamente, buscando el refugio del pelaje de su madre. El padre sintió un escalofrío que no era por el frío, sino por la realidad que esa brisa representaba. Era el mensaje del exterior, el recordatorio de que la comodidad de la cueva era temporal. La selva recuerda muchas cosas, compañera, respondió él. Su voz era profunda, cargada de una tristeza que intentaba ocultar bajo una capa de autoridad. Recuerda los inviernos largos. Recuerda las sequías que agotan los arroyos. Recuerda cuando las presas escasean y los fuertes deben elegir para que la especie continúe. No es castigo, es equilibrio. Y 7 bocas rompen el equilibrio que podemos mantener aquí. Ella levantó la cabeza. Sus orejas se echaron hacia atrás en un gesto de preocupación y defensa. Conocía esas palabras. Eran las palabras de la ley antigua,
Las reglas no dichas que gobernaban su existencia mucho antes de que ellos nacieran, leyes transmitidas de generación en generación a través del instinto y la supervivencia. No hables de escasez hoy, dijo ella, lamiendo la frente de uno de los cachorros con una delicadeza infinita, como si pudiera transferir su propia fuerza a través de ese contacto. Hoy hay vida. Hoy hay milagro. No permitas que las sombras de mañana apaguen la luz de ahora. Tenemos tiempo. La estación es buena, las presas abundan cerca del río. No necesitas tomar decisiones basadas en el miedo. El tigre se sentó junto a ella, su cola envolviendo sus propias patas. Miró a los 7 pequeños. Eran perfectos. Cada raya, cada garra diminuta era una promesa de futuro. Pero él había caminado por esta selva durante muchas estaciones. Había visto familias enteras desaparecer porque el territorio no podía sostenerlas. Había visto el hambre, esa enemiga silenciosa que no deja marcas de garras pero que consume el alma lentamente, debilitando los músculos y apagando el brillo de los ojos. Quiero protegerlos, dijo él, y su voz se quebró ligeramente, algo raro en un depredador apex, revelando la vulnerabilidad del padre. Quiero que crezcan. Quiero verlos correr bajo la lluvia y cazar bajo la luna. Pero si los dejo aquí, todos juntos, el riesgo es demasiado grande. Un solo invierno duro, una sola enfermedad, y los perdería a todos. La selva es generosa, pero es justa. No da más de lo que puede sostener. Si nos quedamos todos, seremos débiles. Si nos dividimos, quizás seamos fuertes. Ella se acercó más, rozando su cabeza contra el hombro de él, buscando transmitir calor y confianza, intentando disuadirlo con el lenguaje del amor que compartían. Juntos somos más fuertes, insistió ella, aunque había una duda en sus ojos, una grieta en su certeza que él podía ver claramente. 7 pares de ojos ven más que 2. 7 instintos son mejor que 1. No nos abandones a la lógica del frío, amor mío. Quédate con el calor de la familia. La unión es nuestra mayor defensa contra la oscuridad. El tigre cerró los ojos nuevamente, luchando contra la tormenta que se desataba en su interior. Por un lado, el amor incondicional que rugía en su pecho, el deseo de mantener a esa bola de pelaje juntos para siempre, protegidos bajo su ala. Por otro, la voz de la supervivencia, fría y calculadora, que le decía que el amor no llenaba estómagos vacíos y que el sentimiento no detenía la nieve. La cueva era segura, sí, pero los recursos alrededor tenían un límite que él conocía mejor que nadie. Él era el guardián de ese límite, el administrador de la vida y la muerte en su pequeño reino. Escucha el viento, pidió él, señalando con la cabeza hacia la entrada de la cueva, donde las hojas se agitaban con más fuerza. Escucha cómo cambia. Se acerca una tormenta. No solo de lluvia, sino de tiempos difíciles. Lo siento en mis huesos, en las cicatrices de mis batallas pasadas. Si nos quedamos todos aquí, seremos un blanco fácil. La competencia aumentará. Otros depredadores olerán esta abundancia de vida y vendrán por ella. No podemos defender 7 puntos a la vez. Entonces lucharemos, replicó ella, y por un momento, un brillo feroz apareció en sus ojos, el instinto maternal despertando con fuerza, transformándola en una guerrera. Lucharemos por cada uno de ellos. No los entregaré al destino sin pelear. Mi garra es tan afilada como la tuya, y mi corazón es más grande. El tigre la miró con admiración y dolor. Sabía que ella lucharía hasta el último aliento. Pero él sabía algo más a veces. Luchar no es la forma de proteger. A veces, proteger significa tomar decisiones que rompen el corazón para salvar el futuro. Decisiones que nadie aplaude pero que son necesarias. Se levantó lentamente, su sombra proyectándose grande y alargada sobre los cachorros dormidos, cubriéndolos como un eclipse. No se trata de luchar contra la selva, compañera. Se trata de entenderla. Si dispersamos el riesgo, si aseguramos que algunos tengan la oportunidad de encontrar su propio camino lejos de la competencia inmediata. Se detuvo. Las palabras le costaban salir, como si tuviera espinas en la garganta. La ley no dice que debamos abandonarlos para siempre. Dice que debemos asegurar la supervivencia. A veces, para salvar la vida, hay que dejar de aferrarse a ella tan fuerte. Ella se puso de pie, interponiéndose suavemente entre él y los cachorros, aunque sabía que no podía detenerlo físicamente si él decidía actuar, porque su fuerza no era solo física, era moral. ¿Qué estás pensando realmente?, preguntó ella, su voz bajando a un susurro temeroso, temiendo la respuesta. Te conozco. Conozco el peso en tus pasos. No me hables de leyes ahora.
Háblame como el padre de estos 7. Dime que no los ves como números, sino como hijos. El tigre caminó hacia la entrada de la cueva, deteniéndose justo donde la luz del amanecer tocaba su pelaje, creando un halo dorado alrededor de su figura imponente. Miró hacia la selva densa. Los árboles se mecían, respondiendo a una brisa que solo él parecía sentir con tanta intensidad. Cada hoja que se movía era un recordatorio del tiempo que pasaba, de la urgencia que sentía. Estoy pensando en que el amor a veces duele, dijo finalmente, sin volverse hacia ella, mirando el horizonte donde las nubes comenzaban a acumularse. Estoy pensando que para que ellos vivan, quizás deban aprender a sobrevivir antes de que el mundo les enseñe la lección de la forma más dura. Si se quedan aquí, dependerán de mí completamente. Si salen, aunque sea por un poco, dependerán de sí mismos y de la suerte. Y la suerte es lo único que la selva respeta por encima de la fuerza. Necesito que la selva los acepte, no solo a mí. Elegardo silencio. El sonido de la respiración de los cachorros llenó el espacio entre ellos. Era un sonido frágil, como el cristal a punto de romperse. El tigre sintió como cada inspiración de esos pequeños era un hilo que lo ataba a la tierra, pero también una cadena que podía arrastrarlos a todos al abismo si él no era lo suficientemente valiente para cortar algunos eslabones. El silencio se extendió, pesado, cargado de todo. Lo que no se decían. No los mates, suplicó ella, leyendo el miedo en su postura, temiendo lo peor, temiendo que la ley antigua exigiera un sacrificio de sangre. No uses la ley como excusa para la crueldad. Hay otras formas. Podemos cazar más lejos, podemos expandir nuestro territorio. No habrá sangre, prometió él, y su voz sonó como un juramento sagrado, rotundo y firme. No habrá dolor físico. Solo distancia. Solo la prueba del fuego frío. Necesito saber si la selva los acepta. Necesito saber si son tan fuertes como creo que son. Si los dejo aquí, nunca lo sabré. Y si no lo sé, no podré protegerlos de lo que viene. Es un acto de fe, compañera. Tengo que confiar en que su instinto es tan fuerte como el nuestro. Salió de la cueva, dejando que la luz lo envolviera. El aire era fresco, limpio. La selva despertaba a su alrededor. Los pájaros comenzaban a cantar, ignorantes del drama que se desarrollaba bajo sus alas. El tigre caminó hacia el borde del acantilado, mirando el valle abajo. Era vasto, lleno de oportunidades y peligros. Cada rincón escondía comida, pero también escondía rivales. Regresó mentalmente a la cueva. Imaginó a los 7 creciendo juntos. Imaginó las peleas por la comida, el espacio limitado, la atención dividida. Imaginó un invierno donde la nieve cubría las huellas de las presas. Imaginó el hambre. La imagen era tan vívida que le dolió el estómago. No podía permitir que esa visión se hiciera realidad. Tenía que actuar ahora, mientras aún tenían fuerza, mientras aún había tiempo. Entró de nuevo en la cueva. Ella no se había movido, pero su postura era rígida, alerta. Los cachorros se habían despertado, emitían pequeños quejidos, buscando el calor de su madre. El tigre se acercó a ellos, oliendo sus cabezas uno por uno. Cada olor era único. Cada uno era un mundo entero. La noche es larga, dijo él, más para sí mismo que para ella. Y la primera hora es la más crítica. Es el momento donde se define quién eres. No puedo dejar que se acostumbren demasiado al calor de esta cueva. Deben sentir el aire de fuera. Deben saber que el mundo es grande. Son bebés, dijo ella, con lágrimas silenciosas en los ojos, algo raro en su especie, mostrando la profundidad de su vínculo. Tienen una hora de vida. No pueden caminar apenas. Sus ojos están cerrados. ¿Cómo pueden sobrevivir allá afuera? No les pediré que caminen lejos, aclaró él, agachándose para estar a la altura de los pequeños, su voz suavizándose. Solo que sientan. Que el instinto se despierte. Si los trato como adultos ahora, quizás la selva los trate con misericordia después. Es un riesgo. Lo sé. Es el riesgo más grande que he tomado en mi vida. Pero el riesgo de no hacer nada es mayor. Prefiero que me odien por esto a tener que enterrarlos por no haberlo hecho. Ella bajó la cabeza, derrotada por la lógica implacable de él, aunque su corazón seguía resistiéndose. Sabía que él tenía razón en el fondo, que la selva no perdonaba la complacencia, pero el precio le parecía demasiado alto. Haz lo que debas hacer, dijo ella finalmente, su voz apenas audible, cargada de una resignación dolorosa. Pero si les ocurre algo, si el frío los vence, no sé si podré perdonarte. Y no sé si podrás perdonarte a ti mismo.
Ese será tu verdadero castigo, vivir con la duda. El tigre asintió lentamente. Ese era el verdadero peso. No el juicio de ella, ni el de la selva, sino el suyo propio. Tendría que vivir con la duda de si había hecho lo correcto o si había condenado a sus hijos por miedo. Se agachó, preparándose para la tarea más difícil de su existencia. La selva fuera seguía cantando, indiferente a su dolor, esperando ver qué haría el guardián con su tesoro más preciado. El viento sopló más fuerte, agitando las enredaderas de la entrada, como si la propia naturaleza estuviera conteniendo la respiración, esperando el pacto de silencio sellado con la mirada de ella. Y ahora solo quedaba la acción, ese puente terrible entre la intención y la realidad. Se agachó hasta que su pecho rozó el suelo frío de la cueva, acercando su enorme cabeza a la masa temblorosa de vida que yacía sobre el musgo. Los 7 cachorros eran apenas bultos húmedos, sus ojos sellados por la membrana del nacimiento, sus cuerpos aún marcados por el esfuerzo de venir al mundo. Olían a leche, a sangre limpia y a ese perfume dulce e indefenso que solo poseen los seres que nunca han conocido el miedo. El tigre inspiró profundamente, grabando ese olor en su memoria, sabiendo que quizás, después de esta noche, ese aroma cambiaría para siempre, mezclado con el olor de la tierra húmeda y el viento libre. Extendió su lengua, áspera como una lima, y pasó suavemente sobre la cabeza del primero. Era el más pequeño, el que había llegado al mundo con un quejido apenas audible. La madre contuvo la respiración, sus músculos se tensaron bajo la piel dorada, las garras se clavaron inconscientemente en el musgo, arrancando pequeñas fibras verdes. Quería intervenir, quería rugir, quería interponer su cuerpo entre la fuerza implacable de su compañero y la fragilidad de su hijo. Pero la promesa de no violencia, el entendimiento de que esto era un ritual de supervivencia y no un acto de guerra, la mantenía inmóvil. Sus ojos, grandes y líquidos, seguían cada movimiento del padre, buscando una señal de arrepentimiento, una grieta en su armadura de decisión. Pero el tigre era como la roca sobre la que se asentaba la cueva firme, inamovible, dolorosamente constante. Con una delicadeza que contradecía su tamaño, el padre cerró sus mandíbulas alrededor del cuello del primer cachorro. No hubo presión. Solo un sostén firme, el mismo que usaría para trasladar una presa pero despojado de toda intención de daño. Era un transporte sagrado. El cachorro no lloró, quizás adormecido por el calor residual del parto, quizás confiando ciegamente en el vibrar del cuerpo paterno. El tigre se levantó, sintiendo el peso insignificante en su boca, un peso que sin embargo parecía tirar de su alma hacia abajo, anclándolo a la tierra con una gravedad nueva. Dio un paso hacia la entrada de la cueva. La luz del exterior era más brillante ahora, el amanecer había ganado fuerza y las sombras se retiraban hacia los rincones más profundos. Al cruzar el umbral, el cambio fue brutal. El aire de la cueva era estático, cálido, protegido. El aire de fuera vivía, se movía, mordía. Una ráfaga de viento golpeó el pelaje húmedo del cachorro, y el padre sintió como el pequeño cuerpo se estremecía contra su lengua. Se detuvo un instante, dudando. ¿Era esto correcto? Está condenando a este ser al frío antes de que siquiera pueda soñar, pero luego recordó las imágenes del invierno pasado, los cuerpos rígidos bajo la nieve, y apretó ligeramente la mandíbula, no para lastimar, sino para asegurar. Caminó unos metros más allá de la entrada, hasta un lugar donde las raíces de un árbol gigante formaban una pequeña cúpula natural, un refugio improvisado contra el viento directo pero expuesto al cielo. Depositó al cachorro sobre un lecho de hojas secas que había preparado previamente con las patas, asegurándose de que estuviera seco. El pequeño se encogió, buscando instintivamente el calor que acababa de perder, emitiendo un sonido agudo, un reclamo al vacío. El tigre no se quedó. No podía. Si se quedaba, el instinto de la madre podría fallar, o el suyo propio podría quebrarse. Dio media vuelta y regresó a la cueva. El viaje de vuelta se le hizo eterno. Cada paso resonaba en sus oídos como un tambor de juicio. Al entrar, la oscuridad lo recibió de nuevo. La madre no se había movido, pero su respiración era más rápida, superficial. Sus ojos brillaban en la penumbra, llenos de un dolor silencioso que era más pesado que cualquier carga física. El segundo cachorro se movía, buscando a su hermano desaparecido, olfateando el aire donde antes estaba el calor familiar. El padre se acercó, evitando la mirada de ella, porque sabía que si la veía llorar, no tendría fuerzas para continuar. «Uno ya está fuera», dijo él, su voz sonando extraña debido a la tensión en su garganta, aunque las palabras eran más para sí mismo que para ella. «Está protegido por las raíces».
No está solo. Solo está aprendiendo. Ella no respondió. Solo emitió un sonido gutural, bajo, vibrante, que podía ser un rugido ahogado o un sollozo. El tigre tomó al segundo cachorro. Este era ligeramente más grande, más fuerte. Sintió como las pequeñas garras se extendían inconscientemente, arañando suavemente la lengua del padre. Era un recordatorio de que había vida allí, vida que dependía totalmente de su voluntad. Salió de nuevo. El viento había aumentado. Las hojas de los árboles superiores comenzaban a bailar con más violencia, anunciando que la tormenta prometida no era un mito. El cielo se estaba oscureciendo, nubes grises devoraban el azul del amanecer. El segundo cachorro fue depositado junto al primero. Ahora había dos bultos temblorosos bajo las raíces. Se tocaron instintivamente, buscando calor mutuo, un gesto que partió el corazón del padre en dos. Se ayudaban. Tenían razón. La unión era fuerza. Pero él tenía que creer que la prueba era necesaria. Regresó por el tercero. Y luego por el cuarto. Cada viaje era una agonía. Cada vez que cruzaba el umbral, sentía que dejaba atrás una parte de su propia inocencia. La cueva se vaciaba lentamente, y con cada cachorro que sacaba, el silencio dentro se volvía más denso, más absoluto. La madre comenzó a lamer el espacio vacío donde habían estado sus hijos, como si pudiera limpiar el dolor con saliva, como si pudiera borrar la ausencia con contacto. El quinto cachorro fue el más difícil. Era el que más se parecía a ella, con una mancha distintiva en la oreja. El padre dudó un segundo más largo de lo habitual. Sus ojos se encontraron con los de la madre. En ese instante, hubo un intercambio de almas. Ella le dijo sin palabras: si muere, muere una parte de ti. Él respondió sin palabras: si vive, vivirá por los dos. Al salir con el quinto, la lluvia comenzó. No era un diluvio, sino una llovizna fría, persistente, que empapaba el pelaje hasta la piel. Los cachorros fuera empezaron a emitir sonidos más fuertes, un coro de quejidos que se elevaba por encima del susurro del viento. Era el sonido de la vulnerabilidad absoluta. El tigre los agrupó más cerca bajo las raíces, usando su propio cuerpo para bloquear el viento mientras los acomodaba, pero sabía que no podía quedarse allí protegiéndolos físicamente todo el tiempo, o nunca aprenderían a resistir. Tenía que ser una prueba de resistencia, no una ejecución. Se apartó, dejando que la lluvia los tocara, observando cómo se agrupaban aún más, formando una sola masa de rayas húmedas. Volvió por el sexto. La cueva estaba casi vacía. El olor a leche era menos intenso, desplazado por el olor de la ausencia. La madre se había acostado, con la cabeza sobre las patas, mirando hacia la entrada. Ya no luchaba. Había aceptado el destino, o quizás había agotado su resistencia. El sexto viaje fue rápido, mecánico. El dolor se estaba adormeciendo, reemplazado por una determinación fría. Pero al dejar al sexto cachorro con nosotros, notó algo. Se movían. A pesar del frío, a pesar de la lluvia, se arrastraban unos hacia otros. No se dispersaban. Se buscaban. Era un instinto de manada nacido en la primera hora de vida. El padre sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la lluvia. Y si tenía razón ella, y si la fuerza estaba en la unión y él estaba rompiendo algo sagrado, sacudió la cabeza, expulsando la duda. Ya estaba hecho. No podía volver atrás ahora. El séptimo. El último. El padre entró en la cueva por última vez para esta tarea. Quedaba solo uno. El más pequeño, el que había nacido al final, cuando la madre ya estaba exhausta. Estaba solo en el centro del lecho de musgo. Parecía increíblemente solitario. El padre se acercó y lo tomó. La madre levantó la cabeza por primera vez en mucho tiempo. Es el último, dijo él, deteniéndose en la entrada, con el cachorro en la boca, medio dentro, medio fuera, como un puente viviente entre dos mundos. Si la tormenta empeora, comenzó ella, su voz ronca por el silencio prolongado. Los vigilaré, interrumpió él, con una firmeza que no admitía réplica. No los dejaré solos en la oscuridad. Estaré allí. Solo, no estarán en la cueva. Estarán en el mundo. Y el mundo tendrá que aceptarlos. Salió. La lluvia era más fuerte ahora. Los 6 cachorros ya estaban empapados, pero seguían juntos. Depositó al séptimo con sus hermanos. Ahora estaban los 7. Una línea de pequeños cuerpos temblorosos bajo la raíz del árbol gigante. El padre se sentó frente a ellos, imponente, una estatua de oro y negro bajo la lluvia. No los cubrió con su cuerpo. Se sentó erguido, dejándolos expuestos a la intemperie,
pero su presencia era un escudo psicológico, una promesa de que no estaban abandonados, solo expulsados del confort. Los miró. Ellos no podían verlo bien, sus ojos estaban cerrados, pero sentían su calor, su olor. La madre apareció en la entrada de la cueva. No salió. Se quedó en el umbral, respetando la línea que él había trazado. Desde la distancia, sus miradas se cruzaron sobre los cuerpos de sus hijos. Ella tenía miedo. Él tenía esperanza. La lluvia caía sobre los cachorros, lavando los restos del nacimiento, marcándolos con el agua de la selva. Era un bautismo forzoso. Un comienzo duro. El viento aulló entre las ramas, un sonido largo y lamentoso que hizo que los cachorros se encogieran aún más. El padre no se inmutó. Sus ojos amarillos brillaban en la penumbra de la tarde que se avecinaba, escaneando el bosque, buscando peligros, pero también buscando señales de que sus hijos resistirían. El tiempo parecía haberse detenido. No había reloj en la selva, solo el ritmo del corazón y el movimiento de las nubes. 1 hora. Habían pasado solo 1 hora desde que nacieron. Era impensable. Ningún padre había hecho esto antes. Expulsar a la progenie antes de que pudiera ver la luz con claridad. Era contra natura. Era locura. O era la forma más alta de amor, esa que prefiere el dolor presente a la muerte futura. El padre bajó la cabeza hasta nivel del suelo, acercando su hocico a los cachorros. Olían a lluvia y a miedo, pero también olían a vida. Una vida terca, resistente. Aguanten, susurró, tan bajo que el viento se llevó las palabras antes de que pudieran llegar a los oídos de la madre. Solo aguanten esta noche. Mañana veré si la selva los acepta. Se recostó detrás de ellos, no para cubrirlos, sino para bloquear el viento que venía del norte. Era un compromiso. No los había abandonado, pero no los había protegido completamente. Los había puesto en la balanza. El equilibrio era inestable. Cualquier cosa podía pasar. Un depredador podría olerlos. El frío podría ser demasiado. Pero por ahora, bajo la vigilancia del gigante dorado, estaban seguros. La madre, desde la cueva, observaba la escena con el corazón encogido, rezando a los dioses antiguos de la selva para que el juicio del padre no se convirtiera en la sentencia de muerte de sus hijos. La noche se cerraba sobre ellos, envolviendo la escena en un manto de incertidumbre, y el suspense se instalaba en el aire como la niebla. Sobrevivirían los 7 al primer aliento del mundo exterior. El padre lo sabía, la madre lo temía, y los cachorros, en su inés a través del suelo, vibraciones diminutas que subían por sus patas y se instalaban en su pecho como espinas. El dilema no era externo, no era una lucha contra otro depredador ni contra la tormenta misma. Era una guerra civil dentro de su propia alma. Por un lado, el instinto primario, ese mandato biológico gritaba que cubriera a sus crías, que las acurrucara bajo su vientre hasta que el peligro pasara. Por otro lado, la voz de la experiencia, endurecida por las estaciones pasadas, le susurraba que la comodidad era el enemigo silencioso, que un invierno suave creaba adultos débiles. Los cachorros emitían sonidos agudos, quejas breves que se perdían en el rugido del viento. El padre cerró los ojos un momento, dejando que el agua le corriera por la cara, mezclándose con la tensión que le humedecía los ojos. Recordó su propia infancia. No recordaba el calor constante, recordaba el hambre, recordaba el frío que calaba los huesos y enseñaba a cazar antes de tiempo. Su padre había hecho lo mismo, o algo similar, y eso le había permitido llegar hasta aquí, hasta convertirse en el guardián de este territorio. Pero también recordaba a sus hermanos, aquellos que no lograron superar la primera luna, los que se apagaron como velas en una corriente de aire. ¿Era el responsable de esas muertes? ¿O era responsable de la debilidad de los sobrevivientes? La culpa era una carga pesada, más pesada que la lluvia, y ahora la estaba transfiriendo a sus propios hombros, decidiendo el destino de 7 vidas antes de que siquiera pudieran abrir los ojos. Un movimiento a su lado lo sacó de su ensimismamiento. La madre había salido de la cueva. No se acercó a los cachorros, respetando la línea invisible que él había trazado, pero se sentó a pocos metros, bajo el saliente de una roca que ofrecía una protección mínima. Su pelaje se erizó ligeramente contra la humedad, y sus ojos brillaban con una intensidad que perforaba la oscuridad creciente. No había acusación en su mirada, solo una pregunta profunda, un interrogante que flotaba en el aire húmedo entre ellos. «El frío cala hondo», dijo ella, su voz apenas un ronroneo bajo que competía con el sonido de la lluvia. «Puedo ver cómo tiemblan. Sus corazones laten tan rápido que parece que van a estallar.
¿Es esto necesario ahora? En la primera hora el padre no la miró directamente. Mantuvo la vista fija en los pequeños bultos que se movían inquietos bajo las raíces. Si la miraba, si veía el dolor en sus ojos, sabía que su resolución podría quebrarse como una rama seca. El frío enseña lo que el calor oculta, respondió él, aunque su voz sonaba menos segura que antes, cargada de una fatiga repentina. Si los dejo acostumbrarse a la temperatura de la cueva, el primer día de invierno los matará. Necesitan saber que el mundo es hostil. Necesitan saber que su calor interno es lo único que los mantendrá vivos cuando yo no esté. Tú estás aquí, replicó ella, moviendo una oreja para sacudir el agua. Tú eres su calor ahora. Eres su padre, no solo su maestro. Hay un tiempo para enseñar y un tiempo para proteger. No temes que confundan la protección con el abandono, que aprendan que el mundo es solo dolor. Desde el primer aliento el padre sintió un nudo en la garganta. Esa era la verdadera pregunta, el núcleo de su dilema. ¿Estaba creando supervivientes o estaba creando huérfanos emocionales? ¿Estaba fortaleciendo sus cuerpos o quebrando sus espíritus? Miró al cachorro más pequeño, el séptimo, que se había separado ligeramente del grupo y buscaba a ciegas el calor de sus hermanos. El padre extendió una garra, solo un poco, casi tocándolo, pero se detuvo. El contacto sería fácil. El consuelo sería inmediato. Pero la lección se perdería. No es abandono, dijo él, y por primera vez hubo un ruego en su tono, como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a ella. Es preparación. Yo no los he dejado solos. Estoy aquí. Mi olor está en el aire. Mi cuerpo bloquea el viento. Saben que estoy cerca. Pero no puedo darles la solución completa. Tienen que encontrar el calor entre ellos. Tienen que aprender a ser una manada antes de ser individuos. Si les doy todo, nunca aprenderán a valorarlo poco. La madre bajó la mirada hacia sus propias patas, observando cómo el agua formaba pequeños charcos a su alrededor. El sonido de la lluvia era hipnótico, un ritmo constante que marcaba el paso del tiempo. Cada segundo que pasaba era un segundo más de sufrimiento para los pequeños, pero también un segundo más de resistencia ganada. Tengo miedo, confesó ella, y la admisión cayó como una piedra en el agua tranquila de la noche. No tengo miedo de la tormenta. Tengo miedo de ti. Tengo miedo de que tu lógica sea tan fría que olvides cómo se siente ser pequeño. Recuerdo cuando naciste. Recuerdo cómo tu padre te miraba. Había orgullo, sí, pero también había distancia. No quiero eso para ellos. Quiero que sepan que son amados, incluso cuando tiemblan. El padre sintió que esas palabras le atravesaban el pecho. Había demasiada distancia, se estaba convirtiendo en la estatua de piedra que él mismo temía ser. Levantó la cabeza hacia el cielo oscuro. Los truenos comenzaban a rodar en la distancia, un sonido grave que hacía vibrar el suelo bajo sus almohadillas. La tormenta se acercaba de verdad. El viento cambió de dirección, volviéndose más racheado, más violento. Los cachorros se apretujaron más, formando una sola masa compacta de pelaje mojado. Ese gesto, esa búsqueda instintiva de comunidad, fue lo que salvó al padre de la duda en ese momento. No se habían rendido. No se habían dispersado. Se habían unido. Míralos, dijo él, señalando con el hocico hacia el grupo. No se han rendido. Se están ayudando. El pequeño busca al grande, el grande cobija al pequeño. Están aprendiendo la lección más importante ahora mismo. No es sobre el frío. Es sobre la unión. Si los hubiera dejado en la cueva, habrían competido por tu leche, por el espacio más seco. Aquí, fuera, solo se tienen los unos a los otros. Y me tienen a mí como muro. Eso es amor, compañera. Un amor duro, sí. Un amor que duele ver. Pero es el amor que los mantendrá vivos cuando las hojas caigan y la nieve cubra sus huellas. La madre guardó silencio durante un largo momento. El viento aulló entre las ramas, sacudiendo las hojas empapadas que caían sobre los cachorros como lágrimas verdes. Ella se levantó lentamente y dio un paso hacia ellos, pero el padre emitió un sonido bajo, una advertencia suave pero firme. Ella se detuvo. Entendió que si ella intervenía ahora, invalidaría todo el propósito. Pero su dolor era visible en la tensión de su cola, en la forma en que respiraba. Si la temperatura baja más, dijo ella, con una condición en la voz, un límite que no cruzaría. Si veo que uno deja de moverse, los meto. No importa tu ley. No importa tu invierno futuro. La vida es ahora. El presente es lo único que existe para ellos. No puedes sacrificar el ahora por un mañana que quizás no llegue. El padre asintió lentamente. Era un acuerdo justo.
Era el equilibrio que necesitaba. Él pondría a prueba su resistencia, pero ella sería el guardián de su vida. Juntos, la dureza y la compasión formarían el escudo completo. Si uno deja de moverse, aceptó él, y las palabras le supieron a derrota y a victoria al mismo tiempo, los traeremos de vuelta. Pero hasta entonces, dejemos que la selva los toque. Dejemos que sepan de qué está hecho el mundo. Se acomodó nuevamente, bajando el torso para estar más cerca del suelo, reduciendo la brecha entre su calor y ellos sin tocarlos directamente. Era un compromiso físico. Estaba usando su cuerpo para desviar el viento, creando una zona de sombra aerodinámica donde la lluvia llegaba con menos fuerza. No era calor directo, pero era protección. La madre volvió a su posición bajo la roca, vigilante. Sus ojos nunca se apartaban de la masa temblorosa de sus hijos. La noche cayó por completo. La selva se transformó. Los sonidos del día desaparecieron, reemplazados por el coro nocturno de insectos y el golpe constante del agua. En la oscuridad, los otros sentidos se agudizaban. El padre podía oler el miedo en los cachorros, un olor agrio que se mezclaba con el ozono de la tormenta. Pero también podía oler algo más determinación. Un olor almizclado, tenue, que emanaba de los pequeños cuando se acomodaban mejor entre sí. Estaban aprendiendo. Cada vez que el viento soplaba, se ajustaban. Cada vez que una gota fría los tocaba, se enterraban más en las hojas secas. El padre sentía el frío en sus propios huesos. Había estado quieto demasiado tiempo, y la humedad penetraba su pelaje grueso. Pero no se movía. Su inmovilidad era parte del lesson. Si él se mostraba inquieto, ellos sentirían pánico. Si él era la roca, ellos podían ser el musgo que se aferra a la roca. Cerró los ojos por un momento, escuchando. El ritmo de sus respiraciones se estaba sincronizando. Ya no eran 7 individuos jadeando por separado. Eran una sola entidad respirando al unísono. Ese sonido, rítmico y constante, fue el bálsamo que su alma necesitaba. Había tomado la decisión correcta. El dolor era necesario. El riesgo era el precio de la fuerza. Sin embargo, la duda era como una sombra que siempre sigue al caminante. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si esta noche era demasiado? Miró a la madre. Ella estaba mirándolo a él. En la oscuridad, sus ojos brillaban como faros. No había juicio en ellos ahora, solo una vigilancia compartida. Eran 2 guardianes en la noche, uno representando el desafío, el otro la red de seguridad. Juntos, sostenían el destino de los 7. Un trueno estalló justo encima de ellos, un sonido seco y potente que hizo que los cachorros se encogieran violentamente. El padre no se inmutó, aunque su corazón dio un vuelco. Permaneció rígido, transmitiendo calma a través de la quietud. Los cachorros se recuperaron rápido, volviendo a su posición. Ese fue el momento. El miedo había pasado y no los había roto. El padre sintió una oleada de orgullo tan intensa que le dolió el pecho. Eran suyos. Eran tigres. La selva podía enviar lluvia, viento y truenos, pero ellos estaban aprendiendo a permanecer. Aguantan, susurró la madre desde la oscuridad, como si leyera sus pensamientos. Aguantan, confirmó él, y por primera vez en horas, su voz no tembló. Pero la noche era joven. La tormenta apenas comenzaba. Y el dilema del patriarca no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora no era sobre si debía hacerlo, sino sobre cuánto tiempo podría soportar verlos sufrir antes de que su propio corazón cediera. Cada minuto era una batalla. Cada quejido era un golpe. Pero se mantuvo firme, anclado en la tierra mojada, siendo el muro entre sus hijos y la vastidad indiferente del universo, esperando que el amanecer trajera una insistencia rítmica que martilleaba los nervios del padre. Cada gota que caía sobre el lomo de los cachorros era un recordatorio físico de la decisión que había tomado, una decisión que ahora pesaba sobre sus hombros más que la montaña misma. El padre no se movía, convertido en una estatua de vigilancia, pero por dentro, su mente era un torbellino de recuerdos y temores. La oscuridad era absoluta, solo rota por los destellos ocasionales de los relámpagos que iluminaban brevemente los cuerpos empapados de sus hijos. En esos flashes de luz blanca y azulada, el padre podía ver los contornos temblorosos, las cabezas gachas, la lucha silenciosa por mantenerse conscientes. La madre se había acercado un poco más, rompiendo la distancia de seguridad que habían pactado. El agua corría por su rostro, mezclándose con la humedad de sus ojos, que brillaban con una intensidad febril. No podía soportar la inacción. Verlos allí, expuestos a la ira del cielo, era una tortura que iba más allá del instinto físico.
Era un dolor espiritual, una grieta en su esencia de protectora. Se detuvo a un lado del padre, su aliento caliente chocando con el aire frío que él despedía. Uno de ellos no se ha movido en mucho tiempo, dijo ella, su voz tensa, cargada de un pánico apenas contenido. El tercero, el que tiene la raya más clara en el lomo. Está demasiado quieto. Dijiste que si uno dejaba de moverse, los traeríamos de vuelta. Cumple tu palabra. El padre no se volvió inmediatamente. Mantuvo la vista fija en el bulto inmóvil. Su corazón dio un vuelco violento, un golpe seco contra sus costillas. Era cierto, o era el miedo de ella jugando con su percepción en la penumbra. Las sombras engañaban. Pero el riesgo era real. Si el tercero había sucumbido al frío, su decisión se convertiría en una sentencia de muerte, no en una lección. Giró la cabeza lentamente, encontrando la mirada suplicante de su compañera. Sus ojos vio el reflejo de su propio tormento. Espera, pidió él, su voz ronca por la tensión. La quietud no siempre es muerte. A veces es conservación. Están aprendiendo a guardar energía. Si los movemos ahora, rompemos el proceso. Si los traemos de vuelta por un momento de duda, habremos enseñado que el miedo vence a la resistencia. No es miedo, es realidad, exclamó ella, olvidando el susurro, su voz elevándose por encima del ruido de la lluvia. Son carne y hueso, no piedras. No pueden decidir conservar energía si sus cuerpos se apagan. Estás jugando con sus vidas basándote en una teoría, en un miedo antiguo que no nos deja vivir el presente. Míralo bien. Ves su flanco subir y bajar, yo no lo veo. El padre clavó la mirada en el tercer cachorro. La lluvia caía sobre él sin interrupción. No había movimiento visible. El silencio del pequeño era ensordecedor en medio del estruendo de la tormenta. El padre sintió como el suelo bajo sus patas se volvía inestable, como si la tierra misma rechazara su postura. Recordó entonces, con una claridad dolorosa, la noche que había motivado todo esto. Hacía 3 inviernos. Una camada de 4. Los había mantenido demasiado cerca, demasiado protegidos. Había cazado para ellos hasta la extenuación, les había dado el mejor lugar de la cueva, los había cubierto con su cuerpo cada vez que el viento soplaba. Y cuando llegó la gran nevada, cuando él tuvo que salir a cazar porque el hambre apretaba, regresó para encontrarlos dormidos para siempre. No habían aprendido a generar calor propio. Habían dependido tanto de él que cuando él faltó, se apagaron. Ese recuerdo era la cicatriz que guiaba su mano hoy. No era crueldad. Era el fantasma de 4 hijos muertos lo que hablaba a través de su boca. Los perdí una vez, dijo él, y su voz se quebró, revelando la herida abierta que nunca había mostrado. Los perdí porque fui demasiado suave. Porque pensé que mi calor era suficiente para siempre. Pero no lo es, compañera. Yo no viviré eternamente. La selva no espera a que crezcan. Si no aprenden a resistir ahora, cuando tienen mi aliento cerca, morirán cuando yo no esté. Prefiero que lloren esta noche a tener que cavar sus tumbas la próxima luna. ¿Entiendes? No es que no me importen. Me importan tanto que estoy dispuesto a ser el villano de esta historia si eso les da una oportunidad. La madre lo escuchó, y por un instante, la furia en sus ojos se transformó en comprensión dolorosa. Conocía esa historia. Sabía del invierno de los 4. Sabía que ese dolor era el motor que movía al padre. Pero el amor de madre era diferente. Era inmediato, visceral, no podía proyectarse en un futuro hipotético. Para ella, el peligro era ahora, en este segundo. Lo sé, susurró ella, bajando la cabeza. Sé por qué lo haces. Pero el dolor no garantiza la fuerza. A veces, el dolor solo rompe. Y si este es el momento en que se rompen, y si el tercero ya no vuelve, entonces tu sacrificio habrá sido en vano. Habrás perdido a uno por miedo a perderlos a todos. El padre volvió la vista al cachorro. La duda lo carcomía. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si la naturaleza era más flexible de lo que él creía? El viento sopló con más fuerza, desplazando la lluvia horizontalmente. El cuerpo del tercer cachorro fue golpeado directamente. Still. Inmóvil. El padre sintió una punzada de terror puro. Sin pensarlo, sus músculos se tensaron para saltar, para recoger al pequeño y correr hacia la cueva. Pero se frenó a sí mismo, clavando las garras en el barro. No. Tenía que confiar. Tenía que confiar en la vida que latía bajo ese pelaje mojado. Observa, ordenó él, aunque su voz temblaba. Observa sus orejas. La madre se acercó más, entrecerrando los ojos para penetrar la oscuridad. Bajo la luz de otro relámpago, vieron un movimiento ínfimo. Una oreja,
Apenas 1 milímetro. Se había girado hacia el sonido del trueno. No estaba muerto. Estaba escuchando. Estaba presente. Un suspiro colectivo, casi imperceptible, salió de los dos adultos. El padre sintió como sus piernas flaqueaban ligeramente por la liberación de tensión, pero se mantuvo firme. Está vivo, dijo la madre, y hubo un tono de incredulidad en su voz, como si hubiera presenciado un milagro. Está escuchando la tormenta. Está aprendiendo, corrigió el padre, aunque su tono era más suave ahora. Está registrando el peligro. Está grabando en su memoria el sonido de la lluvia y el frío. Cuando sea adulto, cuando case bajo la lluvia, recordará esta noche. Recordará que el frío se vence moviéndose, uniéndose. No lo habré protegido del frío, pero le habré dado las herramientas para vencerlo. La madre se sentó junto a él, hombro con hombro. La distancia entre ellos se había cerrado, no físicamente hacia los cachorros, sino emocionalmente entre ellos dos. Ya no eran adversarios en este debate. Eran compañeros en una vigilia dolorosa. Tengo miedo de que los odien, confesó ella, mirando sus propias patas. Cuando abran los ojos, cuando recuerden esta noche, ¿qué sentirán hacia nosotros? ¿Verán protectores o verán a los que los echaron al frío? El padre reflexionó sobre eso. Era una posibilidad real. El resentimiento era una emoción que también existía en la selva, entre los animales sociales. Pero había algo más fuerte que el resentimiento: el respeto. El respeto nace de la supervivencia, respondió él, con una convicción que empezaba a sentir verdadera. Si sobreviven, entenderán. La selva no explica sus leyes, solo las impone. Nosotros somos su primera ley. Si los hubiéramos mantenido calientes y hubieran muerto por débiles, nos olvidarían en la muerte. Sí. Sobreviven al frío, nos recordarán en la vida. Preferiría que me respeten con miedo a que me olviden con amor. Una ráfaga de viento particularmente violenta sacudió las ramas sobre ellos. Una rama seca se quebró y cayó cerca de los cachorros, haciendo un ruido seco. Los 7 cuerpos se sobresaltaron al unísono. Se movieron. Todos. Incluso el tercero. Se reacomodaron, buscando el centro del grupo con una urgencia renovada. Ese movimiento colectivo fue la validación que el padre necesitaba. No estaban rendidos. Estaban luchando. Y en esa lucha, se estaban forjando. Mira cómo se ayudan, señaló el padre, con un atisbo de orgullo en la voz. El grande ha cubierto al pequeño. El del medio empuja al que está fuera hacia el centro. No necesitan nuestras patas para esto. Necesitan nuestro ejemplo. Necesitan ver que nosotros tampoco nos movemos. Que nosotros también aguantamos la lluvia. La madre asintió lentamente. El agua corría por su pelaje, empapándola hasta la piel, pero ya no parecía importarle. Había aceptado su papel en esta prueba. Sería la red de seguridad, pero permitiría que el padre fuera el muro. Aguantaremos con ellos, dijo ella finalmente, alineándose con la decisión. No los cubriré, pero no me iré a la cueva. Me quedaré aquí, bajo la lluvia. Si ellos sienten el frío, nosotros también. No habrá privilegios esta noche. Somos una manada, y la manada comparte el destino. El padre sintió una oleada de gratitud hacia ella. Esa solidaridad fortalecía su resolve. No estaba solo en esta carga. Juntos, bajo la tormenta, formaban un triángulo de vigilancia alrededor de los 7 puntos de luz vulnerable. El tiempo siguió pasando. La lluvia comenzó a amainar ligeramente, transformándose en ese goteo constante que sigue a las grandes tormentas. El silencio volvió a la selva, pero era un silencio diferente, más pesado, cargado de la expectativa del amanecer. El padre sabía que la noche no había terminado. El frío post-tormenta era traicionero, ese momento donde la humedad se evapora y roba el calor residual de los cuerpos. Era la prueba final de la noche. Si aguantaban hasta el primer rayo de sol, habrían superado el umbral crítico. Pero la duda seguía acechando en los bordes de su mente. ¿Había sido suficiente? ¿O había empujado la cuerda demasiado lejos? Miró al tercero nuevamente. Ahora respiraba con un ritmo constante, aunque rápido. Estaba bien. Por ahora. El amanecer traerá el juicio final, murmuró el padre, más para sí mismo que para ella. Si la selva los acepta con el sol, entonces mi decisión fue correcta. Si el sol los encuentra rígidos, entonces soy un monstruo. No eres un monstruo, dijo ella, rozando su cola con la de él, un gesto de apoyo tangible. Eres un padre que tiene el valor de hacer lo que el amor común no se atreve. Eso duele más que ser un monstruo. Los monstruos no sienten este dolor. El padre cerró los ojos,
dejando que las palabras de ella calmaran la tormenta interna. Tenía razón. El dolor era la prueba de su amor. Si no le doliera, significaría que no le importaba. Y le dolía cada segundo, cada gota, cada quejido. Pero se mantendría firme. Porque al otro lado de esta noche, esperaba ver 7 pares de ojos abiertos, mirando el mundo no con miedo, sino con la certeza de quienes han sobrevivido a su primera batalla. La decisión estaba tomada, sellada con agua y frío, y ahora solo quedaba esperar a que la luz revelara si habían ganado o vacío. Ni era su misión. Era un espacio vasto y profundo donde procesaba el dolor, el miedo y una aceptación resignada que dolía más que cualquier grito. Se había sentado sobre sus patas traseras, con la espalda recta, mirando hacia los 7 bultos que ahora parecían parte del suelo mojado, camuflados por las sombras y las hojas oscuras. Sus ojos no parpadeaban. Fijos en la masa temblorosa de sus hijos, parecía intentar transmitirles calor solo con la fuerza de su mirada, como si pudiera atravesar la distancia y envolverlos en un abrazo invisible. El padre la observó de reojo. Conocía ese silencio. Era el silencio de cuando ella había perdido a sus propios hermanos años atrás, antes de que se conocieran. Era el silencio de quien ha entregado algo precioso al destino, y ahora solo puede esperar el veredicto. Él quiso decir algo, alguna palabra de consuelo, alguna explicación más sobre por qué había hecho lo que hizo, pero las palabras se le atragantaron. ¿Qué consuelo podía ofrecer un padre que había obligado a sus hijos a sentir el frío? Cualquier sonido que emitiera sonaría hueco, insuficiente frente a la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Así que él también guardó silencio, respetando el espacio emocional que ella había creado. Entre ellos, el aire estaba cargado de todo lo que no se decían, una conversación muda de miradas y posturas que hablaba más que 1000 rugidos. Ella movió ligeramente una oreja, captando un sonido que él no había notado. Era el cambio en la respiración de los cachorros. Ya no era el jadeo irregular del miedo inicial, sino un ritmo más pausado, más profundo. Estaban durmiendo. O quizás, en un estado de letargo necesario para conservar energía. La madre se levantó lentamente, sin hacer ruido, y dio un paso hacia ellos. El padre tensó los músculos, listo para intervenir si ella decidía romper el acuerdo, pero ella se detuvo. Solo quería olfatear el aire que venía de donde ellos estaban. Cerró los ojos mientras inhalaba, procesando las químicas del viento. Olían a tierra, a lluvia, a vida resistente. No olían a muerte. Ese olor, ese aroma específico de la supervivencia, fue lo que finalmente calmó el temblor. Invisible que recorría su cuerpo. Abrió los ojos y miró al padre. No había perdón en esa mirada, todavía no, pero había un reconocimiento. Reconocía que, por ahora, habían sobrevivido. El silencio es lo más difícil, dijo ella finalmente. Su voz era apenas un hilo de sonido, quebradizo por la emoción contenida. Siempre pensé que mi trabajo era llenar sus vidas de sonido. De ronroneos, de llamadas, de advertencias. Pensé que el silencio era ausencia. Pero ahora siento que el silencio es lo único que los protege. Si hago ruido, atraigo atención. Si me muevo, distraigo. Solo quedándome quieta, solo aceptando este dolor sin luchar contra él, les doy espacio para que ellos encuentren su propia fuerza. El padre asintió lentamente, bajando la cabeza en señal de respeto. Tu silencio es tan fuerte como mi muro, respondió él, con una humildad que rara vez mostraba. Sin tu quietud, yo no podría haber mantenido la posición. Si hubieras intervenido, si hubieras rugido contra la tormenta, ellos habrían esperado tu rescate. Al callar, les has enseñado que no hay rescate inmediato, que solo están ellos y la noche. Eso es un regalo duro, pero es un regalo. Ella se acercó a él, rozando su hombro con el suyo. Fue un contacto breve, pero eléctrico. En ese toque hubo una transferencia de carga emocional. Ella le estaba diciendo que seguía allí, que no lo había abandonado a pesar de todo, y él le estaba diciendo que necesitaba su fuerza tanto como ella necesitaba la suya. Tengo miedo de que cuando salga el sol, los vea diferentes, confesó ella, mirando hacia el horizonte donde el cielo comenzaba a clarear ligeramente, pasando del negro absoluto a un gris azulado. Tienen solo 1 hora de vida, pero esta noche los ha hecho viejos. He visto cómo se agrupaban. He visto cómo el grande empujaba al pequeño. Han aprendido en una noche lo que otros aprenden en una luna. Me pregunto, ¿qué parte de su inocencia hemos sacrificado para comprar esa seguridad? El padre siguió su mirada hacia el este. Las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse entre las copas de los árboles,
creando columnas de luz difusa que iluminaban la humedad suspendida en el aire. La inocencia es un lujo que la selva no siempre permite, dijo él, con una tristeza profunda en la voz. Preferiría que tuvieran cicatrices en el alma a tener lápidas en el suelo. La inocencia se pierde de todas formas, compañera. O la pierden aprendiendo a sobrevivir, o la pierden muriendo sin haber vivido. Hoy han perdido un poco de inocencia, sí, pero han ganado vida. Y la vida es la única moneda que importa aquí. Ella suspiró, un sonido largo que pareció vaciar sus pulmones de toda la tensión acumulada. Se acostó en el barro, junto a él, dejando de mirar a los cachorros por un momento para mirar al padre. No te odio por esto, dijo, y las palabras cayeron como una liberación para ambos. Quiero que lo sepas. Hay una parte de mí que quiere clavarte las garras, que quiere hacerte sentir el dolor que yo siento en el pecho. Pero hay otra parte, la parte que sabe lo que es perder, que te agradece que tengas el valor que a mí me falta. Eres el muro contra el que me estrello, pero también eres el suelo que me sostiene. No lo olvides. El padre sintió que algo se rompía dentro de él, pero era una ruptura buena, como el hielo que se quiebra en primavera para dejar pasar el agua. Había temido su juicio más que el de la selva entera. Saber que ella entendía, aunque le doliera, le daba la fuerza para lo que vendría después. Porque él sabía que esto no podía terminar aquí. No podía dejarlos fuera para siempre. Esta había sido la prueba, pero el regreso sería lo impensable. Romper la ley máxima de la selva, no volver atrás una vez que se ha expulsado a la cría. Pero eso era un pensamiento para cuando el sol estuviera alto. Por ahora, solo existía este amanecer frágil. Cuando salga el sol, dijo él, cambiando el tono, preparándola para lo siguiente, tendré que tomar otra decisión. Esta noche fue para probar su resistencia. Pero el día es para cazar, para proteger activamente. No pueden quedarse bajo las raíces para siempre. El sol revelará nuestra posición a otros ojos. La madre se tensó nuevamente, alertada por el cambio en su voz. ¿Qué estás planeando?, preguntó, entrecerrando los ojos. Dijiste que debían aprender. Dijiste que debían sentir el mundo. Y lo han sentido, respondió él, mirando directamente a sus ojos. Han sentido el frío. Han sentido el miedo. Han sentido la lluvia. Ahora necesitan sentir seguridad. Pero no la seguridad de la cueva. La seguridad de saber que su padre volverá por ellos. Hay una ley que dice que quien es expulsado no vuelve. Que el destino se decide en la primera noche. Pero esa ley fue hecha por tigres que no tenían 7 hijos. Esa ley fue hecha por tigres que no conocían el amor de una madre como tú. Yo voy a romper esa ley. Los ojos de la madre se abrieron completamente, sorprendida. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era un silencio de expectación, de asombro. Vas a traerlos de vuelta, susurró ella, incapaz de creer lo que escuchaba. Después de todo esto, después de hacerlos pasar por la tormenta, los traje fuera para que fueran fuertes, explicó él, con una determinación férrea. Los traeré dentro para que sean fuertes juntos. La lección no era el abandono. La lección era la resistencia. Ahora que sé que pueden resistir, sé que pueden vivir. No tiene sentido dejarlos fuera cuando el peligro real son los otros depredadores que se despertarán con el sol. Los sacaré de la boca del lobo para meterlos en el refugio. Pero ahora entrarán como sobrevivientes, no como bebés indefensos. Entrarán sabiendo que el mundo es duro, pero que su familia es más dura. La madre lo miró con una nueva luz. Comprendía la estrategia. Era arriesgado. Si otros tigres los veían mover a los cachorros de un lado a otro, podrían pensar que la guarida era vulnerable. Pero era un riesgo calculado. Es peligroso, advirtió ella. Moverlos ahora, con la luz del día, los olores son más fuertes. El rastro será evidente. Lo sé, admitió él. Por eso lo haré yo solo. Tú te quedarás aquí, vigilando. Si algo se acerca, tú los proteges mientras yo los muevo. Dividiremos el riesgo. Yo cargaré con el peligro del movimiento, tú con el peligro de la defensa. Juntos, cubrimos todos los ángulos. Ella asintió, aceptando el plan. Su silencio anterior se había transformado en una vigilancia activa. Ya no era la madre doliente que observaba pasivamente. Era la guerrera que preparaba el flanco derecho para la batalla que se avecinaba. Se levantó y caminó hacia un punto elevado desde donde podía ver el bosque circundante. Su silueta se recortó contra el cielo que ahora se teñía de naranja y violeta. El amanecer había llegado. Los primeros rayos de sol tocaron a los cachorros. La luz dorada reveló sus pequeños cuerpos.
Estaban sucios, mojados, pero estaban vivos. Uno de ellos, el tercero, el que había preocupado a la madre, bostezó y estiró una pata diminuta. Ese movimiento, tan simple, tan cotidiano, fue el detonante de una emoción tan fuerte que el padre tuvo que cerrar los ojos para no rugir de alivio. Habían ganado la primera batalla. La noche los había probado y no los había rechazado. La madre, desde su atalaya, vio ese movimiento también. No dijo nada. No necesitaba decirlo. Su cola se movió lentamente, barriendo el aire, un signo de tranquilidad. El silencio de la madre ya no era de dolor, era de concentración. Era el silencio de quien sabe que la prueba ha pasado, pero que la guerra apenas comienza. El padre se preparó para moverse. Sus músculos se cargaron de energía. Lo impensable estaba a punto de suceder. La ley se rompería, no por debilidad, sino por amor. Y en ese amanecer, bajo la mirada silenciosa de la madre, el padre se convirtió en algo más que un guardián de leyes antiguas. Se convirtió en el arquitecto de un nuevo destino para su sangre. El viento cambió de dirección, trayendo olores nuevos. Olores de otros animales despertando. El tiempo se acababa. La ventana de oportunidad para mover a los cachorros sin ser detectados se cerraría rápido. El padre miró a la madre una última vez. Ella no se volvió, pero su oreja giró hacia él, indicando que estaba listening, que estaba lista. Era una sincronización perfecta, nacida del conflicto y forjada en la tormenta. Sin una palabra más, el padre comenzó a avanzar hacia los cachorros. El suelo crujía bajo su peso, pero él se movía con la precisión de un fantasma. Cada paso era una promesa. Cada movimiento era una declaración de que el amor podía más que la tradición. La madre observaba el bosque, sus ojos escaneando cada sombra, cada movimiento entre los arbustos. Ella era los ojos, él era las manos. Y los 7 pequeños, inconscientes de la magnitud de lo que sus PY hueso temblando bajo la humedad secular de la selva. El padre se agachó hasta que su pecho rozó el barro frío, reduciendo su perfil al mínimo. Cada movimiento debía ser calculado, silencioso, perfecto. No había margen para el error. Un tropiezo, un ruido brusco, y la vulnerabilidad de sus hijos quedaría expuesta a cualquier ojo hambriento que patrullara los bordes del territorio al amanecer. Extendió su lengua nuevamente, pero esta vez no fue para limpiar, sino para despertar. Lamió suavemente la oreja del primero, el más pequeño, el que había estado quieto durante la tormenta. El cachorro emitió un quejido débil, un sonido que atravesó el corazón del padre como una flecha de cristal. Estaba vivo, sí, pero estaba rígido. El frío había penetrado sus músculos diminutos, adormeciendo sus reflejos. El padre sintió una punzada de arrepentimiento, rápida y aguda, pero la suprimió. No había tiempo para culpas. Ahora era el momento de la acción, el momento de cumplir la promesa implícita de la noche, probarlos, pero no abandonarlos. Están rígidos, murmuró la madre desde su posición elevada. Su voz llegaba tensa por el viento. El frío los ha calado hasta los huesos. No podrán caminar. Tendrás que cargarlos a todos. El padre asintió, aunque ella apenas podía ver el movimiento en la penumbra de las raíces. Los cargaré, respondió él, su voz apenas un susurro vibrante. Uno por uno. Tú mantén los ojos en el bosque. Si algo se mueve, ruge. No espers a que esté cerca. Si rugo, atraeré más atención, replicó ella, ajustando su postura para tener mejor visión del sendero que llevaba a la cueva. Si rugo, sabrán que hay algo que proteger. Y querrán lo que protegemos. Entonces muere en silencio, dijo él, y las palabras sonaron duras, pero sus ojos estaban llenos de un dolor profundo. Si viene algo, muere en silencio para que ellos tengan una oportunidad. Yo los meteré. Tú aseguras el tiempo. Ella no respondió. El silencio que siguió fue un pacto de sangre. Ambos sabían lo que eso significaba. En la selva, la distracción era la muerte. Si ella tenía que enfrentar a un intruso, lo haría lejos de los cachorros, alejando el peligro con su propia vida si era necesario. El padre apartó la mirada de ella, incapaz de sostener esa despedida anticipada. Se concentró en el primer cachorro. Con una delicadeza infinita, cerró sus mandíbulas.